Hola, hoy vamos a meternos con un tema, un pasaje que siempre da que hablar. Mateo 24. Sí, Concretamente, esa frase de Jesús justo después de la parábola de la higuera sobre que no pasará esta generación. esa frase sí que ha generado interpretaciones. Pues eso, tenemos aquí varios análisis que profundizan bastante en el contexto, tanto bíblico como histórico. Y la idea es intentar entender juntos, ¿qué quería decir Jesús realmente? Claro. La gran pregunta, ¿no? ¿Hablaba para la gente de su época, sus contemporáneos, o se refería a un futuro lejano? Quizás a nosotros. Esa es la cuestión fundamental, sí. Vamos a examinar el capítulo, el contexto inmediato, cómo se conecta con otros textos, Daniel, los otros evangelios, y las distintas lecturas que han surgido. A ver qué sacamos en claro. Venga, vamos a ello. Todo esto arranca, recordemos, por la pregunta de los discípulos. Le preguntan directamente, ¿cuándo? Exacto. Querían saber el cuándo de la destrucción del templo y también las señales, ¿no? Las señales de eso y de su venida. Y la respuesta de Jesús sobre la higuera y luego lo de esta generación parece que va directa a esa pregunta por el tiempo. ¿Por el cuándo? Sí, totalmente. La parábola de la higuera en Mateo 24:32, funciona como una analogía muy real, muy de la naturaleza, muy directa. ¿Cómo funciona exactamente? Pues es como decir, mira, igual que sabes que el verano está cerca cuando ves los brotes tiernos en la higuera, Ajá. pues las señales que os acabo de describir, pues esas señales indicarán que el juicio está ahí mismo, cerca a las puertas, dice. Entendido. Señales que anuncian algo inminente. Eso es. Y una señal muy, muy concreta que Lucas aclara era ver Jerusalén rodeada de ejércitos. Identifica así la famosa abominación desoladora como algo muy práctico, una señal para huir. Vale, una advertencia clara para la gente de allí. Exacto. Pero es curioso porque aunque la analogía parece, digamos, sencilla, ha surgido otra interpretación muy, muy popular. ¿Te refieres a la que identifica la higuera con el Israel moderno? el Estado de Israel fundado en 1948? Esa idea ha calado mucho. Sí, esa la he oído bastante. Pero, ¿qué dicen los análisis que estamos viendo sobre eso? ¿La respaldan? Pues señalan varios puntos para reflexionar, la verdad. Primero, que Lucas, cuando cuenta algo parecido, no dice solo la higuera, dice la higuera y todos los árboles. Ah, vale, o sea, más general. Claro, sugiere una analogía más amplia sobre observar la naturaleza, no un símbolo tan específico. Segundo, que Jesús se dirige a sus discípulos cuando vosotros veáis. Se lo dice a ellos, a los que le escuchan en ese momento. Exacto. Habla de señales que ellos, esa generación, presenciaría. Y tercero, no podemos olvidar que poco antes Jesús había maldecido una higuera. Una higuera estéril. Cierto, en Marcos 11. Pues eso se interpreta como un símbolo del liderazgo religioso de esa época, del Israel de entonces, que no daba el fruto que Dios esperaba. Contrasta bastante con ver la higuera como un símbolo positivo futuro. Entendido. Tiene sentido mirarlo así. Y eso nos lleva, claro, a la frase justo después, la del versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí está, el meollo de la cuestión. ¿A qué generación se refiere con esta? Esa es la clave. Pues mira, la conclusión principal que se saca de estos análisis es que Jesús se refería a su propia generación, a la gente que vivía entonces, en el siglo I. A sus contemporáneos directamente. Sí. Y los argumentos son, bastante sólidos, me parece. Primero, la audiencia directa. Les habla a ellos, vosotros, cuando veáis. Ya. Usa el demostrativo esta generación, no dice aquella generación. Marca una diferencia con aquellos días futuros que sí mencionan otros momentos. Vale, ¿esta la presenta para él? Exacto. Y luego, el contexto dentro del propio Evangelio de Mateo es revelador. Justo en el capítulo anterior, en Mateo 23. Sí. Jesús acaba de decir que el juicio por toda la sangre de los profetas, desde Abel hasta Zacarías, vendrá sobre esta generación. Anda. Apuntando directamente a los líderes religiosos de su tiempo. Clarísimo. Y no es la única vez. En Mateo 12 ya había dicho que los ninivitas, que se arrepintieron con Jonás, y la reina del sur, que fue a oír a Salomón, condenarían en el juicio a esta generación. ¿Por qué?
Porque ellos, esta generación, tenían delante a alguien mucho mayor que Jonás y Salomón, a Jesús mismo, y no se arrepentían. Vuelve a vincular esta generación a sus oyentes directos. Vale, el uso de la expresión parece consistente en Mateo. Y Lucas también. Cuando Jesús va camino de la cruz, en Lucas 23, se vuelve a las mujeres que lloran por él y les dice: «No lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Porque ellos, sus hijos, esa generación, verían los días terribles del juicio sobre Jerusalén. Es muy directo. Entendido. Entonces, la interpretación de que hablaba a su generación tiene bastante base textual. Sí, parece la lectura más natural del texto en su contexto. Realmente en 1948. Y que todavía estamos en ella, esperando el fin. Pues ahí está la tensión. Claro, esa visión más futurista que a menudo se asocia con una corriente teológica llamada dispensacionalismo. Que tiende a ver la historia en etapas y las profecías muy enfocadas al futuro, ¿no? Justo. Pues esa corriente sí conecta esta generación con 1948. Pero los análisis que manejamos critican justamente eso, que para hacerlo tienes que, digamos, sacar la frase de su contexto original. Desvincularla de los discípulos a los que hablaba. Exacto. Y señalan que esta interpretación históricamente ha llevado a predicciones que no se han cumplido. Claro, calcular la duración de una generación. Sí, se empezó calculando 40 años desde 1948, que nos llevaba a 1988. No pasó nada. Luego se recalculó a 70 años, que nos llevaba a 2018. Tampoco. Ahora se habla de 80, de 120. Se va ajustando. Ya, eso le resta un poco de credibilidad, ¿no? Bueno, según estos análisis, sí. Argumentan que la interpretación que encaja sin forzar las cosas es la del cumplimiento en el siglo I. La destrucción de Jerusalén y del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Que está dentro de esos 40 años más o menos. Exacto. Unos 40 años después del ministerio de Jesús. Y ese lapso, en la cultura judía, se entendía perfectamente como el tiempo de una generación. El tiempo necesario para que un grupo de contemporáneos viera cumplirse lo anunciado. Las señales se dieron como lo de Jerusalén rodeada de ejércitos. Sí, y el juicio llegó sobre esa generación, tal como Jesús parece haber advertido. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que nos dan estas fuentes, Mateo 24, incluyendo la higuera y la frase «esta generación», se leería como una profecía centrada en el siglo I. Eso es. Jesús advirtiendo del juicio inminente sobre Jerusalén y el templo, algo que sus propios contemporáneos vieron con sus ojos. Exactamente. Si sumas la audiencia directa, vosotros, el uso consistente de esta generación en Mateo y Lucas y el cumplimiento histórico en el 70 DC, pues la conclusión que ofrecen estas fuentes es que era una advertencia urgente, con fecha límite, para sus oyentes del siglo I. Una perspectiva que, la verdad, ancla mucho el texto a su momento histórico. Sí. Y nos deja quizá con una reflexión interesante, ¿no? A ver, ¿cómo cambia nuestra forma de leer estos textos, a veces llamados proféticos, cuando realmente profundizamos en su contexto original? ¿En quién los oyó primero? ¿Qué significaron para ellos? Claro. Distinguir entre lo que era para entonces y lo que podría ser para después. Justo. ¿Qué implica diferenciar bien entre un juicio histórico concreto, que ya pasó, como el del 70 después de Cristo, y la expectativa de otros eventos futuros? Ahí lo dejo para pensar. Una buena reflexión final. Pues con esa idea en mente, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.